Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les traigo un nuevo capítulo de Garou en Tate no Yusa, espero que les guste. Garou en Tate no Yusa, capítulo 4, la humanidad del monstruo. Sigue al andar, viajando busco encontrar respuestas de este mundo incierto. Entre el aquí y el allá, el tiempo empieza a escapar. Se van los instantes. Aunque te encuentras con la oscuridad, busca tu brillo y muestra bondad. Esas heridas que tienes han demostrado que siempre pudiste triunfar. No es el momento, deja de dudar, y si vacilas no puedes durar. Trataré de engañarme, muestra tu convicción y ruge como un sol. El tiempo se agotó. Es momento, sin importar que digan los demás, yo sigo el camino. No hay nada que necesito en pie. Si fracaso no creas que pararé. Olvida la frustración, busca tu redención y en este mundo crecer. Esta derrota yo tendré, pero sin importar me levantaré. Y ahora empiezo a notar a este mundo cambiar. Me levanto una vez más. Motoyasu, montado en su imponente dragón, sonreía con superioridad mientras ajustaba las riendas, su bestia escamosa resoplaba, ansiosa por comenzar la carrera. Garou se acercó con su expresión imperturbable y, sin rodeos, le hizo una pregunta. «Escucha, Motoyasu», dijo con calma, el albino. «¿Es necesario estar encima de un dragón para esta carrera?» Motoyasu soltó una carcajada burlona al escuchar la pregunta. «Si quieres perder antes de comenzar, adelante, corre solo si así lo deseas. No me importará cuando te deje atrás en el polvo», replicó, sin molestarse en ocultar su desdén. Garou no respondió, pero su mirada se volvió más afilada. En lugar de subirse a un dragón, sus músculos se tensaron, y una energía oscura comenzó a emanar de su cuerpo. En cuestión de segundos, Garou activó su temida forma de monstruo, su coraza negra con unas rayas que recorrían su cuerpo y sus ojos brillaron con un fulgor rojo intenso. Su poder era palpable, causando que algunos de los presentes retrocedieran instintivamente. Uno de los aldeanos levantó la mano, dando la señal para iniciar la carrera. Motoyasu espoleó a su dragón, que salió disparado hacia adelante con increíble velocidad, sus garras dejaron profundas marcas en el suelo. Sin embargo, en cuanto Motoyasu avanzó apenas un par de metros, Garou dio un solo paso adelante. Ese paso, acompañado de un estruendo, dejó una estela de luz brillante que se extendió como un relámpago a través de todo el circuito de la carrera. El público apenas pudo seguir lo que ocurrió después. En menos de 2 segundos, Garou completó las 3 vueltas al pueblo, 3 destellos de luz pura quedaron grabados en el aire, marcando el camino de su increíble velocidad. Antes de que Motoyasu siquiera comprendiera lo que estaba ocurriendo, Garou ya estaba de vuelta en la línea de salida, regresando a su forma humana. «Gané», declaró Garou con una voz fría y firme mientras se paraba con los brazos cruzados, observando cómo Motoyasu y su dragón apenas habían avanzado unos metros. La multitud quedó en silencio por un instante, procesando lo que acababan de presenciar. Luego, estallaron en vítores y gritos de asombro y admiración. Motoyasu, por otro lado, se veía completamente desconcertado, sus ojos abiertos de par en par, incapaz de aceptar lo que acababa de suceder. Garou simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia Raktalia, quien sostenía a Robert en sus brazos, observándolo con una mezcla de sorpresa y orgullo. Los aldeanos, que habían estado tan preocupados, ahora lo veían como un verdadero salvador. Mein, furiosa y humillada, no pudo decir una palabra. Había subestimado al monstruo humano, y ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que no sería tan fácil doblegarlo. Sabía que podría hacerlo, dijo Raktalia con entusiasmo. Garou no respondió, pero una pequeña sonrisa se formó en sus labios mientras seguía caminando, dejando atrás el campo de carreras y su victoria indiscutible. Motoyasu, incapaz de aceptar la humillación de haber perdido de manera tan aplastante, se acercó a Garou con el rostro retorcido de ira. La derrota no había hecho más que avivar su desprecio. «Maldito monstruo. ¿Quién te crees que eres, haciéndote pasar por un héroe?»,
No eres más que un engendro patético. Y esa mapache y ese perro asqueroso, son tan despreciables como tú. Raphtalia frunció el ceño ante las palabras de Motoyasu, pero antes de que pudiera responder, Robert, quien había estado en sus brazos, reaccionó, con un ladrido agudo y decidido, saltó de las manos de Raphtalia directamente hacia Motoyasu. Antes de que el héroe de la lanza pudiera defenderse, Robert le mordió las partes íntimas con sus pequeños y afilados dientes. Motoyasu dejó escapar un grito desgarrador de dolor, su cuerpo encorvándose mientras intentaba desesperadamente liberarse de la mordida de Robert. El caos se apoderó del momento mientras los aldeanos observaban la escena, algunos con horror y otros con una risa contenida. Garou, viendo la oportunidad perfecta, no dudó, con la velocidad y precisión de un rayo, lanzó un potente golpe ascendente directamente al mentón de Motoyasu. El impacto fue devastador, y el cuerpo de Motoyasu salió disparado hacia el aire como un muñeco de trapo, para finalmente aterrizar con un estruendo en una carreta de paja cercana. El silencio se hizo en la plaza mientras todos miraban con asombro el desenlace de la escena. Motoyasu yacía inconsciente en la carreta, mientras Robert regresaba felizmente junto a Raphtalia, su cola moviéndose con entusiasmo. Garou, con su habitual expresión imperturbable, simplemente miró a Motoyasu sin decir una palabra, luego, se giró hacia Raphtalia, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y alivio. «Vámonos», dijo Garou con frialdad, mientras comenzaba a caminar, dejando atrás a un Motoyasu derrotado y humillado. Raphtalia asintió, abrazando a Robert con más fuerza y siguiendo a Garou, sin decir una palabra más. Después de la confrontación con Motoyasu y la impactante victoria de Garou, la tarde avanzó hasta que el cielo se oscureció por completo. Garou, Raphtalia y Robert se retiraron a la posada, donde habían estado hospedándose. La tensión del día se había disipado, pero quedaba un extraño silencio mientras se preparaban para descansar. Garou, en su habitual rutina nocturna, se quitó los guantes y la camiseta, quedándose solo con una camisa de tirantes. Raphtalia, quien se encontraba a su lado, se acomodaba en su cama, mientras Robert se acurrucaba a los pies de la misma, moviendo su pequeña cola antes de quedarse dormido. Garou apagó la lámpara de la habitación, quedando solo el tenue brillo de la luna que se filtraba por la ventana. Se recostó en su cama, cerrando los ojos, pero su mente no le permitió descansar de inmediato. El recuerdo de haber ayudado a todo este pueblo le trajo a la memoria un día de su pasado, uno que había marcado profundamente su camino. Recordó el mismo día que Tareo lo había defendido, sino también alguien más había alzado su voz por Garou. King, el héroe de clase S, conocido por su increíble poder, aunque realmente no era así, también había contribuido de manera crucial. Aunque King era un hombre común, sin habilidades sobrehumanas, su presencia y reputación eran tan intimidantes que incluso los héroes más poderosos temían enfrentarse a él. En ese momento, King, con su habitual postura firme pero nerviosa, había declarado que Garou no merecía morir, y su autoridad fue suficiente para que los héroes retrocedieran. Garou, ahora tumbado en la oscuridad, revivía esos momentos. Una pequeña sonrisa irónica cruzó su rostro mientras recordaba el miedo y la admiración que King inspiraba sin realmente tener el poder para respaldarlo. Así que esa es la sensación que experimentaste, ¿no, King? El saber que alguien estaba dispuesto a defenderte, aunque no lo merecieras, aunque no lo pidieras. El pensamiento lo invadió, trayéndole una mezcla de emociones que hacía mucho tiempo había dejado de sentir, esa conexión humana, ese lazo que, a pesar de su rebeldía y desprecio por los héroes, había experimentado a través de Tareo y King. ¿Es esto lo que significa ser un héroe? No quiero ser un héroe. Pero, proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos, tal vez no sea tan diferente después de todo. Al mismo tiempo otro recuerdo resonó en la mente de Garou, recordó que hubo un instante en que Metal Bat intervino. No fue una defensa verbal como la de Tareo o una intervención estratégica como la de King, pero fue algo mucho más sutil. Metal Bat, con su característica actitud desafiante, había desviado la atención de los otros héroes, atrayendo su foco hacia él y permitiendo que Garou tuviera un respiro, aunque jamás lo admitió abiertamente. Garou sabía que esa acción había sido intencional. Metal Bat, con su sentido de justicia y su protector instinto fraternal hacia su hermana, probablemente veía en Garou a alguien que también luchaba por algo más grande, incluso si sus métodos eran cuestionables. Ambos compartían una tenacidad y un deseo de no ceder ante las injusticias del mundo, aunque sus caminos fueran diferentes. Tal vez, en otras circunstancias, hubiéramos sido buenos amigos.
Pensó Garou, una ligera sonrisa apareciendo en sus labios mientras recordaba la feroz determinación de Metal Bat. Esa idea le provocó una extraña sensación de melancolía y comprensión, aunque había vivido gran parte de su vida como un lobo solitario, enfrentándose a todos por su cuenta, no podía evitar pensar en aquellos pocos que, de una manera u otra, habían visto algo más en él, héroes que, a pesar de su título, no eran tan diferentes de él. Mientras Garou se sumergía en los recuerdos, su mente lo llevó a pensar en alguien más. Saitama. El hombre con la cabeza calva y la expresión apática había sido uno de los pocos que, en medio de todo el caos y la violencia, había visto a Garou por lo que realmente era. Saitama. Murmuró Garou en la oscuridad de la habitación. Recordó la pelea que habían tenido. Garou había dado todo lo que tenía, tratando de demostrar su fuerza, de validar su existencia como el monstruo humano, pero Saitama, con su fuerza abrumadora y su desinterés total por los títulos y etiquetas, había visto más allá de las acciones de Garou. No lo trató como un monstruo, sino como una persona, alguien que simplemente había perdido su camino. Fue de los pocos que vio que no era una mala persona. Reflexionó Garou, recordando cómo Saitama lo había derrotado sin crueldad ni desprecio, sino con una comprensión silenciosa y una clara sensación de justicia. Saitama no lo había juzgado como lo hacían los otros héroes, no lo había atacado por miedo o por odio, simplemente, había sido alguien que lo entendía, que reconocía el dolor y la frustración que lo habían llevado por ese camino. Garou sintió una extraña calma al recordar esto, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió abrumado por la rabia o el resentimiento. En cambio, sintió una especie de gratitud hacia Saitama, aunque sabía que el héroe calvo probablemente nunca sabría lo que significó para él. Quizás, en algún otro tiempo, podríamos habernos entendido aún mejor. Pensó Garou antes de que el cansancio finalmente lo alcanzara por completo. Garou se quedó dormido, su respiración estaba volviéndose lenta y constante mientras los recuerdos de su pasado se desvanecían en la oscuridad. A su lado, Raptalia, que aún estaba despierta, había escuchado las palabras que Garou murmuró, y una expresión de confusión se dibujó en su rostro. ¿Quién será el señor Garou en realidad? Pensó Raptalia, mientras su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. A lo largo de su tiempo juntos, Garou nunca le había contado mucho sobre sí mismo, sobre su verdadero pasado. Solo sabía lo que él le había mencionado en raras ocasiones. Que había lastimado a gente, algunos que lo merecían y otros que no. Mientras lo observaba dormir, la curiosidad se mezclaba con la preocupación. ¿Qué clase de persona es realmente? ¿Qué lo llevó a ser como es ahora? Se preguntaba en silencio. Pero, al mismo tiempo, no podía negar que, a pesar de su misterio y su aparente dureza, había algo en Garou que la hacía confiar en él, algo que la hacía sentir que, a su manera, era una buena persona, aunque cargara con un pasado oscuro. Finalmente, el cansancio la venció también, y Raptalia cerró los ojos, sus pensamientos estaban desvaneciéndose mientras se sumergía en el sueño, las preguntas sobre Garou aún permanecían en su mente, pero, por ahora, las dejaría para otro momento. Sabía que tarde o temprano, Garou le revelaría más sobre su pasado, y ella estaría ahí para escuchar, sin importar lo que eso significara. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por la tranquila respiración de ambos mientras la noche avanzaba. A la mañana siguiente todos estarían despiertos y Garou se encontraría hablando con el gobernador del pueblo. ¿En qué puedo ayudarlos hoy?, preguntó el hombre mientras veía a Garou. Garou, con su habitual tono directo, fue al grano. Necesitamos un carruaje para seguir nuestro viaje. ¿Tiene alguno que podamos comprar o alquilar? El gobernador del pueblo se llevó una mano al mentón, pensativo, antes de responder. De hecho, tengo un carruaje que ya no uso, está en buenas condiciones. Pueden llevárselo si lo desean, considérenlo un regalo por todo lo que han hecho por nosotros. Lo diría mientras señalaba uno a lo lejos. Eso es muy generoso de su parte, señor. Se lo agradecemos de verdad. No me agradezcan, además, quiero darles esto, es un pase especial que les permitirá pasar por todos los peajes del país sin tener que pagar, será de gran ayuda en su viaje. Garou tomó el pase y lo guardó en su bolsillo con un asentimiento. Gracias, esto nos facilitará las cosas. Garou, junto a Raptalia y Robert se dirigieron al carruaje viéndolo con curiosidad, era un vehículo robusto, con espacio suficiente para llevar provisiones y protegerse del clima. Al verlo, Garou se volvió hacia Robert, que observaba el carruaje con curiosidad.
Robert, necesito que crezcas lo suficiente para poder tirar de esto. Robert, que hasta ahora había mantenido su tamaño pequeño, comenzó a crecer, su cuerpo se expandió rápidamente, sus músculos se tensaron y, en cuestión de segundos, se transformó en una versión más grande de sí mismo, lo suficientemente fuerte como para tirar del carruaje sin esfuerzo. Garou asintió, satisfecho, mientras colocaba las riendas en Robert. Perfecto. Nos vamos. Raptalia, que había estado observando en silencio, sonrió al ver la facilidad con la que Garou manejaba todo. Se subió al carruaje y miró a Garou. ¿Está listo, señor Garou? Garou asintió y, con un último vistazo al pueblo que habían ayudado a salvar, dio la señal para partir. Robert comenzó a moverse, tirando del carruaje con fuerza mientras salían del pueblo y se adentraban en el camino hacia su próxima aventura. Mientras seguían avanzando por el camino, el traqueteo del carruaje comenzó a afectar a Raptalia, aunque intentaba disimularlo, Garou notó que se sentía cada vez más incómoda, finalmente, ella no pudo soportarlo más y le pidió que detuviera el carruaje. Señor Garou, ¿podría detenernos un momento, por favor? Pidió Raptalia con un tono preocupado. Garou asintió y tiró de las riendas para detener a Robert. Una vez que el carruaje se detuvo, Raptalia bajó rápidamente y corrió detrás de un árbol cercano. Garou la siguió con la mirada, viendo cómo la joven luchaba contra el mareo que había acumulado durante el viaje. Después de unos momentos, escuchó los sonidos de Raptalia vomitando. Entendiendo que sería mejor hacer una pausa, Garou decidió que acamparían por el resto de la noche. No había prisa, y Raptalia necesitaba descansar. Es mejor que nos quedemos aquí por hoy. Murmuró para sí mismo. Garou comenzó a alistar el campamento, sacando unos sacos para dormir y preparando una manta para Raptalia. Una vez que ella terminó de vomitar y regresó, visiblemente agotada, Garou la guió hacia uno de los sacos. Recuéstate aquí. Necesitas descansar. Raptalia se recostó con un suspiro, y Garou la cubrió con una manta para mantenerla caliente, aunque su expresión siempre era seria y distante, en ese momento se podía percibir un atisbo de preocupación en sus ojos. Mañana partiremos. Por ahora, intenta descansar. Raptalia le sonrió débilmente, agradecida por el cuidado que él le mostraba. Gracias, señor Garou. Susurró, acurrucándose más en el saco. No te esfuerces en hablar. Intenta dormir. Yo haré guardia. Con eso, Raptalia cerró los ojos y, al poco tiempo, el cansancio la venció, quedándose dormida. Mientras tanto, Robert, que había vuelto a su forma pequeña, se acurrucó junto a Garou, ofreciendo un calor reconfortante. Mientras la noche avanzaba y el campamento se sumía en un silencio profundo, Garou permanecía alerta, observando cada sombra que se movía en el bosque. Robert, en su forma pequeña, dormía acurrucado a su lado, mientras Raptalia descansaba en el saco de dormir.